Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, 3 de junio, donde estamos continuando con el tema 9, que es la aplicación de las normas jurídicas. Recuerden siempre tener el programa en la mano para ubicarse por donde andamos. ¿Se acuerdan que en el tema 8 hablamos del Poder Judicial, de su forma normativa de crear, de la sentencia, de la jurisprudencia? Abandonamos eso y luego pasamos al tema 9, en donde volvimos a encarar al Poder Judicial. Pero ahora vimos más reflejada la actividad del Poder Judicial. Entonces ya vimos las cuestiones fundamentales que requiere el dictar una sentencia. Ya saben ustedes que la sentencia es un acto jurídico por el cual se termina un proceso en el que se establecen los derechos y obligaciones de las personas que están involucradas en un determinado hecho. Y justamente lo que hace el juez es la determinación de los hechos, la determinación de la norma aplicable e imprescindible. Luego tiene que establecer si es vigente o no vigente la norma que piensa aplicar y también si la norma que piensa aplicar es adecuada con relación al espacio. Le quedan, por ejemplo, otras actividades que son muy importantes, como ser la interpretación jurídica, eventualmente la integración y solucionar aquellos conflictos normativos que pudieran estar presentes. Acá abandonamos el tema 9 el lunes. ¿Por qué? Porque aparecía lo que llamamos el silogismo jurídico, que lo consideramos un tema importante y por lo tanto era un tema que merecía que estuviéramos ustedes y nosotros más lúcidos en este momento para verlo. ¿Por qué? Porque el silogismo jurídico es una forma del pensamiento desde la época aristotélica y antes también, en virtud del cual es posible realizar un razonamiento que está formado por dos premisas, una y una conclusión. Esa conclusión es el resultado del derivado lógico que se deduce de las dos premisas anteriores. Nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, al silogismo clásico, en un modo ponens, que entonces, si quieren, vuelvo a repetir el concepto, consiste en un tipo de razonamiento deductivo integrado por una premisa mayor y una premisa menor y al mismo tiempo por un resultado. Bien, ¿qué tiene que ver este silogismo que seguramente ustedes habrán estudiado ya en la escuela secundaria? Porque es una forma de razonamiento en donde hay una premisa mayor, que es universal, y una premisa menor que encuentra un caso particular y un resultado o conclusión que se deriva lógicamente de dichas premisas, de modo tal que si las premisas son verdaderas, la conclusión es también verdadera. Si hay dificultades en las premisas, la conclusión lógicamente no va a ser verdadera. De todos modos, lo que tenemos que ver ahora nosotros del silogismo jurídico es si ustedes conocen algún ejemplo de los conocimientos anteriores de ustedes, porque hay un silogismo que es muy conocido, que lo traigo a cuento porque seguramente ustedes recuerdan. Ese silogismo que su premisa mayor dice: todos los hombres son mortales. Es un universal. La premisa menor dice: Sócrates es mortal. Entonces, esa es la premisa particular. Entonces, si todos los hombres son mortales y Sócrates es mortal, por derivación, Sócrates es hombre. ¿De acuerdo? Bien, ese es un ejemplo que ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo lo llevamos ahora a la práctica jurídica? Y bueno, el silogismo es posible aplicarlo en la práctica jurídica como un tema de razonamiento que es.
Y el silogismo, entonces, en nuestra disciplina, va a tener también una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. En la premisa mayor, está la norma. Si ustedes recuerdan la estructura de la norma, que la dimos ya hace un tiempito, pero que siempre estamos detrás de eso, quiere decir que es un tema muy importante para conocerlo bien. La premisa mayor normalmente es una norma de tipo general y abstracta. ¿Qué quiere decir eso? Que una norma es abstracta porque refiere a un caso que describe, pero que es un caso que está en una norma, pero que todavía no puede o no concretarse en un caso concreto. En ese caso, la estructura, recordábamos que era, si es A, debe ser B. Eso lo hemos dicho centenares de veces en el curso. Y es muy importante que ustedes lo manejen. Es una estructura, lógicamente, que se le debe poner contenido. ¿No? Y luego, si es A, debe ser B, es la premisa mayor, ¿cuál será la premisa menor? El hecho concreto, un hecho. ¿No? La premisa menor, usando un esquema, diríamos que es H. ¿Y la conclusión cuál es? Si H es un caso de A, debe ser B. Quiere decir que para el hecho concreto H corresponde la consecuencia jurídica B. Esta es la manera de aplicar silogísticamente, que lógicamente está vinculada con el concepto de aplicación que ya empezamos a ver la clase pasada, que implica subsumir el caso concreto en el supuesto abstracto de una norma y aplicarle al caso concreto las consecuencias que están establecidas en la norma. Este es un concepto clásico, pero es muy importante que ustedes lo vayan comprendiendo, ¿no? Entonces, aplicar es subsumir el caso concreto en el caso abstracto y aplicarle al caso concreto las consecuencias derivadas del caso abstracto, que en este caso es una norma. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, el homicidio está penado con 8 años de prisión. Pongámosle así, estoy construyendo una norma. El homicidio debe ser penado con 8 años de prisión, es una norma, indica un deber ser. En este caso pareciera que está más dirigida al juez, que va a poner la prisión, pero también está dirigida a todos los particulares, porque sabemos que tenemos la amenaza de que si cometemos un homicidio vamos a tener una pena de 8 años de prisión. ¿Por qué? Porque tenemos el incumplimiento normativo, que es dado A, y luego una consecuencia que es la sanción. En el supuesto normativo tenemos un hecho, que este es el hecho que llamamos abstracto. Y en la conclusión tenemos una sanción, que esa sí es una sanción concreta, pero que está prevista por si se llegara a dar en la realidad el caso concreto que está previendo. Supónganse que una norma se dicta y dice, el que cometiera un homicidio debe ser penado con 8 años de prisión. Y nadie comete un homicidio. La norma sigue válida, sigue vigente. Pero, ¿qué pasa? Cuando en la realidad se da un homicidio, es decir, cuando alguien mata a otro, ahí tenemos el caso concreto. Por eso el caso concreto hay que particularizarlo. Y sería así. Juan mató a Pedro. Ese es un caso concreto que ocurrió tal día, tal hora, en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el que matare a otro debe ser penado
a 8 años de prisión, y si Juan mató, sería Juan debe ser penado a 8 años de prisión. ¿Ven la deducción, la inferencia lógica que estamos haciendo entre la premisa mayor y la premisa menor? Esa conclusión está de algún modo contenida en las premisas. Y la aplicación justamente consiste en subsumir el caso concreto de Juan en el caso abstracto que estaba con la norma que decía que si alguien matara, va a tener 8 años de prisión. Yo creo que esto no es difícil, pero es interesante que ustedes lo manejen. Bien. Ahora bien, pareciera que entonces aplicar es algo sumamente fácil, porque simplemente uno teniendo una norma y encontrando un hecho podría decir, bueno, este hecho va a tal norma, pero no es así. Sería muy fácil que los jueces pudieran aplicar siguiendo estos métodos, así, tan rutinarios. Pero eso lo pueden hacer en los casos que son rutinarios o en los casos que son muy fáciles. Por ejemplo, si hay una declaratoria de herederos, los jueces pueden decir, dado que el fallecimiento del causante debe ser seguido digamos, de la declaración de sus sucesores, y que fulano y mengano y besutano son los hijos del que ha fallecido, debe ser que se declaren herederos a fulano, sutano y mengano. Eso es muy sencillo. Y a veces ocurre, es una manera en que los tribunales de alguna manera tienen muchas menos dificultades y mucho mucho menos trabajo. Entonces, pero siempre, aunque los casos requieran, ya vamos a ver qué más complejidades, siempre desde el aspecto interno va a aparecer esta necesidad de justificación de carácter lógico. Ahora bien, esto sería lo que llamamos una justificación interna. Pero resulta que lo que es más complicado, y lo vamos a ir viendo durante toda esta clase, es cómo armar las premisas, porque no es tan sencillo. Ya vimos la clase pasada que una de las cuestiones que aparecen es la determinación del hecho. Bueno, la determinación del hecho no es algo tan sencillo, porque el hecho ocurrió a lo mejor hace 2 años, y ahora hay que reconstruirlo. Hay que reconstruirlo sobre la base de prueba. Esa prueba debe ser valorada por el juez. Entonces se empieza a complicar. Por eso ustedes van a ver que en el programa va a aparecer la expresión casos rutinarios y casos difíciles. Entonces, los casos rutinarios son esos que podemos resolver con toda facilidad simplemente con el empleo de una lógica deductiva, pero son los mínimos. La mayoría de los casos son casos que tienen más complejidades. Y si el caso tiene mucho más complejidades, lo llamamos un caso difícil. Pero a mayor complejidad del caso, más problemas se le van a presentar al juez para encontrar la norma y para poder determinar el hecho al cual le va a aplicar la norma. Entonces, cuando aparecen esos problemas en la reconstrucción de las premisas, podemos sintetizar con una teoría de Neil McCormick, un filósofo inglés que falleció en el año 2009, recientemente, que trabajó enormemente en Oxford, que fue una personalidad muy importante, y lo ven ustedes citado seguramente en mi libro en más de una oportunidad. Bien, McCormick nos va a presentar los 4 problemas que se le van a presentar el juez al juez en la toma de decisiones judiciales. Es decir,
Cuando un juez tiene un problema que le ha sido llevado, ya saben ustedes que los jueces no pueden actuar porque sí, sino los casos les son llevados a ellos o por el fiscal, o por los denunciantes, o por los damnificados, o por los perjudicados, etc. Pero cuando el juez tiene que decidir, porque se ha seguido todo el procedimiento que hay que seguir ante el juez para que se dicte un pronunciamiento, es decir, una sentencia, pronunciamiento y sentencia, nosotros lo usamos acá como sinónimo. Para que se dicte la sentencia, el juez tiene que resolver estos 4 problemas. Los 4 problemas, 2 afectan enormemente a la premisa mayor, es decir, afectan a la determinación de la norma. Y 2 afectan a la premisa fáctica. La premisa mayor es normalmente la norma, y la premisa menor, como sabemos que contiene el hecho, la denominamos también premisa fáctica. Ustedes en el programa tienen el silogismo jurídico, premisa fáctica y premisa normativa. Bien, la premisa normativa es la premisa mayor, la premisa fáctica es la premisa menor, el hecho del cual estamos hablando todo este tiempo. Bien, entonces, vamos a ver entonces esos 4 problemas. El primer problema que plantea McCormick, que estudia el tema de cómo los jueces deciden, es el problema de relevancia. El problema de relevancia se plantea cuando el juez no encuentra una norma aplicable al caso concreto. Digamos, tiene el caso concreto H, que ha ocurrido en la realidad, y evidentemente ha habido una denuncia o ha habido una acusación, etcétera, y tiene que resolver qué hacer con ese caso. Le piden a lo mejor que aplique una determinada norma, pero el juez busca y no encuentra una norma aplicable. Bien, el caso de relevancia, el problema de relevancia, se va a dar cuando el juez no encuentre una norma aplicable al caso concreto. ¿Puede pasar? Por supuesto que puede pasar, porque a veces ocurren hechos que nos parecen que tendrían que entrar en una norma y no es así. Entonces, el juez se encuentra con que tiene un hecho determinado, por ejemplo, y no tiene una norma en donde colocarlo. Por ejemplo, me refiero a problemas, por ejemplo, supongamos un problema de eutanasia, un problema que esté vinculado con la gestación en un vientre materno de otra mujer que no es directamente la madre biológica, etcétera, etcétera. En esos casos, que son casos realmente difíciles, que el juez realmente no encuentre una norma aplicable, pero ¿qué sucede? Que tiene que de todos modos resolver. Quiere decir que tiene que encontrarla dentro del sistema. Y esto es lo que se conoce con el tema integración, que es nuestro tema 11 del programa. Lo dejamos así y miramos el segundo problema. El segundo problema, que también afecta a la premisa normativa, es el problema de relevancia. ¿Por qué? Porque hay que acotar el sentido y el alcance de una norma. Es decir, hay que interpretar, suponiendo que el juez encontró una norma aparentemente aplicable al caso, tiene que ahora interpretarla. ¿Por qué? Porque tiene que encontrar el verdadero sentido y el verdadero alcance que tiene esa norma. Y ya vamos a ver que toda la tarea de interpretación implica desentrañar el sentido y el alcance de una norma. Me preguntan si ya dije relevancia. Sí, lo primero que dije es el problema de relevancia. No hay norma. Es el problema de integración de nuestro tema 11 a ver próximamente. Ahora, el problema de interpretación es
el desentrañar el sentido y el alcance de la norma. La norma está, pero no es tan sencillo aplicarla al caso. Entonces, lo que se debe hacer es acotar su sentido, acotar su alcance a los fines de su interpretación. Y esa interpretación después va a ser fijada por el juez en la sentencia. Pero ya van a ver ustedes que esa interpretación puede no ser la interpretación que han acercado los abogados. ¿eh? Un abogado puede tener una interpretación sobre una norma distinta de su abogado que está litigando con él, su litigante, en el cual tiene otra interpretación. ¿Por qué? Porque no es tan sencilla la interpretación jurídica en virtud de que se trata de la interpretación de un lenguaje. Ustedes ya saben que las normas están expresadas mediante un lenguaje y que el lenguaje es tremendamente ambiguo y que muchísimas veces tenemos que interpretarlo, inclusive en nuestra vida cotidiana. Tenemos problemas de interpretación porque no interpretamos lo que nos dice el profesor, lo que nos dice un compañero, o lo que nos dicen nuestros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esos dos problemas de relevancia, no tengo norma, no tiene el juez norma, y de interpretación, tiene que desentrañar el sentido y el alcance de la norma, son dos problemas que, como problemas que son, afectan a la premisa normativa. Pero nos quedan los otros dos problemas que afectan a la premisa fáctica, es decir, a la determinación del hecho. El primer problema que tenemos es el de prueba. ¿Por qué? Porque si el hecho está superprobado, por ejemplo, está inclusive ha confesado la persona que ha cometido un incumplimiento, etcétera, bueno, ya digamos el problema ya deja de ser tal, pero sí es difícil la prueba porque una persona puede negar su intervención en un hecho y sin embargo hay quien la acusa de haber intervenido en ese hecho. Por lo tanto, para lograr determinar si ese hecho ocurrió en la forma en que están acusando que ocurrió el hecho, hay que requerir una enorme cantidad de pruebas. Y esas pruebas hay que valorarlas. ¿Por qué? Porque pueden aparecer como pruebas, pero no ser, lo suficientemente, digamos, serias, o pueden ser inclusive hasta en base a sofismas, a mentiras, etcétera, que hacen que esa prueba deba ser descartada. Quiere decir que a mayor dificultad en el caso va a haber mucha más dificultad en la prueba y la prueba puede ser una de las razones por las cuales tiene dificultad el caso, al punto tal que a veces, por ejemplo, en materia penal, en caso de duda sobre los hechos, hay que absolver, no se puede condenar a una persona a la cual se atribuye un delito si hay duda si él fue o no el autor del hecho. Fíjense, si en caso de duda, el juez, aunque íntimamente piense que la persona cometió el delito, pero si no lo puede justificar racionalmente, si no puede argumentar racionalmente sobre el motivo por el cual cree que en lugar de su posición interna debe prevalecer la prueba, entonces tiene que absolverlo. Entonces, fíjense ustedes la importancia que puede tener un problema de prueba. Y luego puede aparecer cuando los problemas de calificación, que también refieren a la premisa fáctica. Es decir, se han logrado pruebas, pero ahora hay que determinar qué calificación le corresponde al hecho que se ha probado. Por ejemplo, no es lo mismo un hecho de homicidio o con un hecho de homicidio en legítima defensa o un hecho, por ejemplo, por exceso en la legítima defensa o un hecho por un homicidio alevoso o calificado. Entonces, ven, la calificación podría ser homicidio calificado, homicidio simple, homicidio en exceso de legítima defensa,
homicidio en legítima defensa, homicidio por incumplimiento del deber, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que establecer si los hechos que se han probado deben ser calificados en alguna de esas posibilidades que las normas permiten. Entonces, estos casos, cuanto más problemas presentan los casos, entonces hablamos de casos difíciles. Los casos difíciles no es que sean difíciles porque siempre son difíciles. Los casos difíciles son difíciles porque presentan inconvenientes. Entonces, no hay un catálogo de casos difíciles, sino que el caso a veces se le presenta al juez realmente como un caso difícil. Bien. Ahora, entonces, después de haber visto los casos rutinarios, los casos difíciles y cómo se plantean los problemas, pasamos a ver en el punto 3 la teoría de la argumentación jurídica. En realidad, esta teoría de la argumentación jurídica es novedosa, porque si bien ya hablaba Aristóteles de argumentación, en la forma en que se ve en la actualidad la teoría de la argumentación jurídica, tiene, ¿no es cierto?, su gran desarrollo en los últimos 50 años del siglo XX, en virtud de la obra de la tópica jurídica de Theodor Fiebig y la nueva retórica de un autor como Chay Perelman. Después aparecieron en distintos puntos de Europa y de América autores como Tulmin, McCormick, Haberman, Alexi, Arnio, y entre nosotros, en nuestro idioma, porque es español, un profesor tan importante para nuestra facultad como es el profesor Manuel Atienza, que ustedes han visto que está también citado en varias oportunidades en mi libro porque plantea una teoría de la argumentación muy interesante. Bien, el programa nos pregunta entonces ahora cuáles son los campos de la argumentación. Pero antes, digamos, que cuando hablamos de argumentación, usamos nuevamente la palabra teoría. Y la palabra teoría es una palabra que ustedes tienen que comprender bien en su conceptualización. ¿Por qué? Porque la materia nuestra, si bien en algunos cursos se llama Introducción al Derecho, se llama Teoría del Derecho. Entonces, ¿qué es una teoría? Es un conjunto de ideas que explican un fenómeno a partir de la observación y la experiencia. ¿Cuál fenómeno explica la teoría del derecho? El derecho. ¿Cuál fenómeno explica la teoría de la argumentación? La argumentación jurídica. Esto significa que toda teoría pretende la descripción, la conceptualización y la sistematización de su tema de estudio. La teoría del derecho, su fuente, su forma, las normas, etc. Y la argumentación jurídica de cómo se debe argumentar, cómo argumentan los jueces, por qué argumentan los jueces y qué correcciones deben tener las argumentaciones de los jueces, etcétera, etcétera. Y otros problemas que vamos a ir viendo a medida que vamos desarrollando este tema. Vamos a ver ahora los campos de la argumentación. Campos de la argumentación quiere decir en dónde se argumenta. En nuestro caso, dónde se va a dar la argumentación jurídica. ¿Qué campos tiene la argumentación jurídica? Pero antes de hablar de argumentación jurídica, en los campos jurídicos, digamos que argumentar
es una actividad que realizamos todos los días nosotros, en la medida que damos razones acerca de una postura o de una acción o de una situación determinada. Cuando nosotros damos razones, de alguna manera estamos arguyendo, estamos argumentando, estamos mencionando razones. A veces lo hacemos para dar una explicación y a veces lo hacemos para persuadir a alguien de que vaya, por ejemplo, que nos acompañe. Supongamos a alguien que no quiere ir con nosotros a una confitería porque tiene miedo a los contagios en la pandemia. Le diremos que vamos, que hay protocolos, que no hay ningún problema, que ahí todo el mundo va y no le pasa nada, ¿me comprenden? Le vamos argumentando para persuadir. A veces argumentamos para persuadir, otras veces argumentamos simplemente para sostener. Y cuando estamos en una discusión, a veces tenemos que estar fuertes para sostener nuestros puntos de vista, porque generalmente en toda argumentación hay un ponente y un oponente que de alguna manera generan esa discusión. Muchas veces tenemos una discusión y damos argumentos y de pronto no podemos ponernos de acuerdo cuando la argumentación tiene por sentido ponernos de acuerdo. Si nosotros, en vez de argumentar, no pudiéramos terminar nuestra discusión y empezáramos a las trompadas, indudablemente estaríamos usando la violencia. Y la violencia justamente es lo que quiere evitar la argumentación. Hay argumentación en filosofía, argumentación en política, argumentación en moral y argumentación en ciencia, por ejemplo, en matemáticas, en geometría. Un teorema es de alguna manera la argumentación de un punto de vista, de una hipótesis, de una tesis, etc. Pero lo que sucede es que la argumentación política, por ejemplo, es una argumentación muy amplia, muchas veces muy mentirosa. ¿Por qué? Pues a veces los políticos tienden a persuadirnos, a seducirnos de un punto de vista. Y a veces estamos de acuerdo, pero a veces no. Y lo mismo pasa con algunas posturas morales de la gente, o posturas filosóficas. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a discutir si Dios existe o si existe el alma, y es una discusión casi interminable, pero que hay razones para sostener los distintos puntos de vista. Bien. Pero la argumentación jurídica tiene una característica muy, muy especial, que está institucionalizada. Quiere decir que la argumentación jurídica implica que debe respetarse el sistema normativo. Entonces, se pueden dar argumentaciones, pero siempre dentro del sistema normativo. ¿De acuerdo? Eso significa que está institucionalizada. Pasando a los campos, por supuesto que el derecho de por sí es un enorme campo de argumentación. ¿Por qué? Porque argumentan los abogados, argumentan los jueces, argumentan los estudiantes, argumentan los legisladores. Entonces aparecen lo que llamamos distintos campos de argumentación. Por ejemplo, la argumentación legislativa. Esa argumentación legislativa se ve en el Congreso de la Nación o en los congresos de las legislaturas provinciales o en el orden municipal. Siempre, aún, por ejemplo, supongan ustedes, en la reunión de un consejo académico de la facultad, ahí hay argumentación y hay a veces oponentes y ponentes, etcétera, que quieren establecer sus propias posiciones o contradecir las posiciones de otros, etcétera. Bien. Además de la legislativa,
está la argumentación que hacen los doctrinarios, porque los profesores, cuando escriben sobre derecho, argumentan sobre por qué una norma jurídica es aplicable en este caso, cómo se debe interpretar, y van estableciendo sus puntos de vista sobre el derecho. Otro tema interesante es que los alumnos tienen que argumentar. ¿Por qué? Porque los alumnos, cuando van a hacer un examen, no basta que den una respuesta, sino que también tienen que dar el porqué de la respuesta. Cuando tengo que dar el porqué de la respuesta, siempre tengo que argumentar. De modo que entonces hay que trabajar mucho en la argumentación y cuanto más dificultades, cuanto más casos imprecisos o casos con problemas o casos difíciles se presentan al juez, mayor actividad de argumentación jurídica va a haber. Vamos entonces ahora a entrar a un concepto de argumentación donde ustedes van a ver las distintas características que nosotros le mencionamos a la argumentación. Primera característica. La argumentación es una acción relativa a un lenguaje. Siempre hay que recomendar esto. ¿Por qué? Porque argumentamos sobre la base de un lenguaje. Segundo, siempre implica la existencia de un problema que debe ser resuelto. Por ejemplo, el debate judicial en donde un abogado interpone una demanda y otro abogado la contesta, se presentan las pruebas y finalmente el juez resuelve sobre el caso, ahí tenemos un escenario extraordinario de problemas que implican un proceso que debe tener como resultado una conclusión o inferencia jurídica. Entonces, tenemos, en primer lugar, un lenguaje. En segundo lugar, un problema. En tercer lugar, un proceso o actividad argumentativa que va a tener como resultado el establecimiento de la conclusión. Y, por último, esa actividad es una actividad racional. ¿Qué quiere decir que sea racional? Que existan criterios para poder valorar su validez. Es decir, no toda argumentación de por sí es válida. Una argumentación puede ser válida, pero puede ser falaz también. Puede ser correcta y puede ser incorrecta también. Puede ser buena y puede ser mala. Hay argumentaciones que son mentirosas. Nosotros mismos a veces hemos dicho alguna mentirilla para justificar una argumentación frente a alguien que nos ha provocado o cualquiera. Simplemente cuando me acusan de algo, me dicen, ¿qué pasó acá? Yo digo, no, yo no tuve nada que ver, porque yo estaba, ahí nada más hice una argumentación. Pero esa argumentación puede ser una argumentación falaz. Y eso va a dar lugar a lo que llamamos falacias, fundamentalmente las falacias formales. Este tema, supongo yo que ustedes lo están estudiando en Introducción a la Filosofía, o no sé cómo, creo que ahora tiene otro nombre, pero no es un tema propio de esta materia, no podemos ingresar en el tema de las falacias, pero son de alguna forma argumentaciones que parecen verdaderas, pero que son falsas. Es decir, hay problemática del conocimiento, me dice que se llama. Bien, en alguna carrera se puede llamar de una forma u otra, pero vamos a suponer que sea problemática del conocimiento. Ahí ustedes van a estudiar la falacia, porque las falacias formales son muy importantes y de alguna manera son mentiras. ¿Por qué? Porque aparecen como verdaderas y son
y son mentirosas. Bien. Esa, por supuesto, se va a dar en el derecho. En el derecho aparece mucho la falacia, es decir, se miente, se intenta argumentar con un concepto que no es aplicable en ese caso, se intenta aplicar mencionando el apoyo de una teoría que no existe o que no está o que no refiere a ese caso, o buscando el apoyo de un autor que dice que ha tratado el tema pero que no es el autor que ha sido más serio sobre ese punto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya eso más lo van a ir viendo ustedes a lo largo de la carrera. Bien. Acá vemos que aparece la expresión contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que consiste en la diferencia entre explicar y justificar. Esta es una clasificación que viene de la ciencia y se puede utilizar en el derecho, porque en realidad lo que importa en la teoría de la argumentación es el contexto de justificación. Es decir, cómo el juez justifica las decisiones. Justificar es con qué razones da acerca de haber adoptado la decisión. Pero no le interesa la teoría de la argumentación si hay alguna motivación que está en el propio juez, pero que no ha sido usada para justificar. Entonces, no interesan los móviles, o lo que podría explicar por qué el juez actuó, sino los argumentos que justificaron la decisión. Eso es lo que se estudia. Se estudia eso porque normalmente lo que se busca es una concepción más bien descriptivista, describir qué es lo que los jueces hacen en la realidad, ¿no? Sobre este tema hay muchas explicaciones, como ya van a ir viendo ustedes a lo largo de la carrera, pero lógicamente la teoría de la argumentación estudia cómo los jueces justifican sus decisiones, cuáles son los valores de corrección que pueden aplicarse a ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. También que nos piden acá bueno, ya los problemas de relevancia, interpretación, prueba y calificación los vimos. Bueno, nos pide el programa los tipos de argumentos. Normalmente los tipos de argumentos que aparecen en el derecho son, desde el punto de vista lógico, el argumento deductivo, el argumento inductivo y el argumento abductivo. Estos argumentos se pueden utilizar en el derecho y son argumentos de tipo lógico. Estoy mirando porque se van a querer ir los alumnos porque a las 10 es el partido y estoy preocupado. Bueno, los argumentos más empleados son entonces el deductivo, que implica deducir, como hablamos hoy, de dos premisas una conclusión. Y el otro tema, que es otro argumento que se usa mucho también, es la inducción. Es decir, que cuando hay la observación de casos particulares, genera digamos, una conclusión que podría considerarse general, aparece el argumento inductivo. Este argumento es siempre una probabilidad. No tiene la certeza del argumento deductivo, ¿no? Seguramente lo están estudiando también en problemática del conocimiento, La inducción siempre implica una mera probabilidad, quiere decir que cuando se usa en el derecho,
implica que de la repetición de casos nunca puede sacarse con toda certeza la posibilidad de que, con toda certeza, una consecuencia. Es solamente probable. Bueno, por ejemplo, se dio el caso del famoso cisne negro, que es muy conocido en la teoría general, que consistía en que los únicos cisnes que se conocían hasta el siglo XVII, XVIII, eran los cisnes blancos. Y resulta que aparecen en un determinado lugar cisnes negros. Entonces, ¿qué pasa? Todo el que se creía que los cisnes eran blancos como una generalidad tuvieron que dar marcha atrás. Era una inducción falsa. La inducción implica que de la repetición de casos que siempre se dan iguales, uno hace surgir una conclusión de tipo general. Solo probable. ¿Por qué? Porque la realidad puede mostrar que la repetición de casos que se venía dando mucho tiempo, aparece con una irrupción de un caso que no es del mismo modo y ya el método inductivo deja de tener fortaleza. El método inductivo, como el abductivo que vamos a ver ahora, responden a una lógica de fortaleza. Pueden ser más o menos fuertes. Ay, un momentito que se me está agotando la batería. A ver, disculpen, un segundito. Esto de la tecnología. Bueno, ya estamos. Pero también hay el argumento abductivo, abductivo, acuérdense, deductivo, inductivo y abductivo. Ese es, observo un hecho o un fenómeno e infiero una hipótesis. Hay un ejemplo que es clásico, que es muy interesante. Es de una época antigua, porque ahora no se daría. Veo una bolsita que contiene algo adentro. Y al lado de la bolsita hay caídas 5 o 6 monedas de oro. ¿Qué generalidad puedo sacar de eso acerca del contenido de la bolsita? Es muy poco fiable lo que voy a poder sacar como generalidad, pero estamos dispuestos a pensar que adentro de la bolsita hay más monedas de oro. ¿Sí? Es muy falible. Ese falible quiere decir que no es infalible, no es certero. Por lo tanto, es un método que puede tener fuerza en algunos casos, pero normalmente puede ser menos fuerte, ¿no es cierto? Entonces, el problema que plantean es que la conclusión puede ser falsa. Pero bueno, uniendo los inductivos con los deductivos y con alguna abducción, es probable lograr la prueba de un hecho. Bien, argumentando en base a esos tipos de argumentos. Por otra parte, existen los argumentos jurídicos interpretativos, que son distintos a los argumentos lógicos ya mencionados. ¿Por qué? Porque los argumentos lógicos interpretativos son propios de la argumentación jurídica y ustedes los van a encontrar cuando estudiemos interpretación en el tema 10. En el tema 10, ustedes van a ver que aparecen una serie de criterios de interpretación, como el gramatical, lógico, histórico, sistemático, teleológico, etcétera, que son criterios de interpretación que aparecen como tipos de argumentos también en esta evolución. ¿De acuerdo? Entonces, los tipos de interpretación
de las 10 son los argumentos interpretativos que se usan en la argumentación jurídica. Bien, me quedaría ocuparme de un tema que es interesante también, que es cómo saber si una argumentación es correcta o incorrecta. Entonces yo, en este tema también me interesa mucho el pensamiento de McCormick. Para saber si una argumentación ha sido correcta, tengo que ver cómo se ha resuelto el caso, lógicamente, y si el caso ha respetado ciertos principios. Los principios que todo juez debe respetar para, perdón, acá no me hacían una pregunta, no sé si lo entendí. Bueno, me hacían una pregunta sobre si está en el libro, no sé qué cosa. Bien, los principios que el juez tiene que respetar y que nosotros podemos verificar cuando tenemos que controlar la actividad judicial, que la podemos controlar a través de la argumentación que el juez ha dado, porque nosotros como comunidad jurídica podemos discutirle al juez por qué ha utilizado determinados argumentos. Hoy día cualquier persona se anima a emitir opiniones acerca de cómo debe sentenciarse un hecho simplemente porque vio algunos datos de la televisión. Fíjense ustedes ahí qué complicación, ¿eh? Me preguntan en qué página estamos. Bueno, busca en el índice, Agustina, no sé en qué página estamos. No tengo, el libro lo tengo por acá, pero no sé, tendría que mirar. El libro lo tengo acá, pero lo tengo cerrado. Pero fíjate vos. Bueno, ¿cuáles son los principios? El principio de universalidad o de justicia formal. Me parece que están en el programa. Con el título, Exigencias de la racionalidad práctica en la toma de decisiones jurídicas. Es el punto 3 de la unidad 9. Eso es una pregunta de parcial. Pregunta de parcial. ¿Cuáles son las exigencias de la racionalidad práctica en la toma de decisiones jurídicas? Respuesta de los alumnos. Programa, Principio de universalidad o justicia formal. Principio de consistencia, principio de coherencia y consecuencialismo. Acá está. Pero ¿qué pasa? No basta contestar lo que está en el programa, es obvio. Hay que tener un concepto de qué es cada uno de los principios que he mencionado. Eso sí lo pueden encontrar en el libro, sin perjuicio de que ahora le voy a dedicar esta última parte de la clase. ¿Qué quiere decir el principio de universalidad o justicia formal? Que todo caso debe ser resuelto por el juez del mismo modo que lo ha venido resolviendo siempre en un caso similar. Eso implica que si un juez viene resolviendo un caso del mismo modo y tiene luego un caso similar, no puede cambiar su decisión sin justificar debidamente por qué lo hace. A veces los casos tienen matices, pero digamos, ¿qué es lo que se pretende? Que el juez no cambie de opinión si no es justificadamente, o que no cambie de opinión porque a lo mejor venía estableciendo un criterio y ahora cuando viene un amigo o una persona conocida o con la persona que debió excusar si tiene algún interés, cambia de opinión. Entonces ahí vamos a decir de nosotros directamente, porque justamente lo que nos permite la argumentación es controlar qué es lo que hacen los jueces. Y los jueces deben ser controlados porque son funcionarios públicos como cualquiera.
no son dioses, se equivocan, son falibles. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación se equivoca, no tiene por qué ser falible. Todos somos seres humanos, por lo tanto, podemos ser, podemos estar realizando un error, no hay ningún problema. Bien. Entonces, el juez debe considerar los casos que tengan las mismas, perdonen que salió una placa de otra cosa, que tengan el mismo sentido, la misma significación, tienen que resolverla siempre igual. Y no solo eso, tienen que seguir resolviéndola en futuro del mismo modo. Se trata de que van resolviendo casos que tienen una similitud tal que se pueda resolver de la misma forma. Si se resolviera de una forma distinta sin justificar, nos preguntaríamos, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió? Bueno, puede ser que no haya seguido con la misma interpretación porque cambiaron los casos o hubo algún matiz distinto. Pero ahí tiene que justificar. Justificar quiere decir dar razones, argumentar acerca de por qué está cambiando la justificación, para que uno pueda controlar por qué lo ha hecho. El primero que va a controlar son las partes del litigio que están en ese tema. Pero si fuese un caso difícil, un caso de gran popularidad, por ejemplo, el último caso tan popular fue el caso del policía Chocobar, que lo vimos en todos los televisores y todo eso. Bien, acerca de ese caso, hay una serie de juristas que han escrito criticando la decisión y argumentando que esa decisión no fue una argumentación bien fundada. Bien, no creo que por el caso del principio de universalidad, pero puede no ser fundada porque ha fallado a los restantes principios. Paso al principio de consistencia. El principio de consistencia implica que no debe haber contradicción entre la norma que el juez está usando y otra cualquiera norma del sistema. Lo mismo ocurre con respecto a la prueba. Si el juez tenía una información fáctica disponible que pudo usar y no la usó, si el juez contradice con la norma que aplica en el caso concreto otras normas del sistema, que no eran en sí mismas contradictorias, ahí entonces falla la consistencia, porque la consistencia está basada en que el ordenamiento jurídico es una unidad íntegra, pero sin contradicciones. Bien. El otro principio que tiene que seguir el juez es el principio de coherencia. Coherencia, que la coherencia puede ser normativa o narrativa. La coherencia normativa es que no es lo mismo que consistencia. Consistencia es que no exista contradicción. Y la coherencia es que las premisas normativas que usa el juez puedan subsumirse en algún principio o valor aceptable del sistema jurídico. A ver, entonces vamos a ver. Si el juez usa una regla de tránsito para imponer una sanción por exceso de velocidad, pongámosle, ¿con qué norma o valor del sistema general puede eso vincularse? Es decir, ¿cuál es el valor que está detrás de la sentencia del juez que pone una sanción por el tránsito irregular o antirreglamentario? El orden del tránsito, el orden en las calles, evitar accidentes. Ese es el valor
que está por sobre la norma que el juez implica. Bien, involucra. Siempre que el juez toma una decisión, la norma que aplica debe estar vinculada con una norma superior que informa, que conceptualiza la totalidad del ordenamiento jurídico. Hay un ejemplo que probablemente ustedes lo entiendan más rápido. Lo voy a sintetizar. Por ejemplo, un principio de coherencia. Por ejemplo, si una norma dice los autos rojos pueden circular a 50 kilómetros por hora en la ciudad y los autos amarillos a 20, ¿les parece a ustedes que eso tiene coherencia? ¿Se puede, por ejemplo, manejar la velocidad reglamentaria sobre la base del color de un auto? No. ¿Por qué? Porque a nadie se le ocurriría poner una mayor velocidad autorizada o una menor por el color de un auto. Y si aún eso ocurriera, no habría coherencia con el sistema total. Distinto sería que se pusiera para la ambulancia 100 kilómetros y para el turista 40 kilómetros. Porque ahí, bueno, hay una razón importante que es el orden del tránsito. Pero sí, la norma se ha dictado teniendo en cuenta el color, por ejemplo, de un coche. Normalmente esto no ocurre, pero ustedes tienen que pensarlo para que este ejemplo les permita visualizar que el color de los coches no responde a una norma superior del sistema que constituya un valor que debe ser respetado y que debe informar la norma que el juez está empleando. Bien. La coherencia también puede ser narrativa, es decir, que los hechos que no están comprobados por una prueba directa, por ejemplo, por un testigo que lo vio, etc., pero hay indicios, hay inducciones, hay probabilidades. Bien, esos hechos tienen que encontrarse relacionados con la prueba directa, tener coherencia en este sentido. Y además deben ser aplicados de acuerdo con los principios y leyes que rigen los fenómenos de la naturaleza o los hechos fenoménicos. Bien. Nos queda finalmente, después de haber visto los tres principios, el último es el principio consecuencialista o consecuencialismo. En el concepto o en el argumento consecuencialista también se suele hablar de argumento consecuencialista, que esto deriva de que el juez tiene que tener en cuenta cuando decide las consecuencias normativas que van a derivarse de su decisión. Digo normativas porque no son las consecuencias fácticas que se derivan de su decisión. Por ejemplo, si el juez ha condenado a una persona que tenía un trabajo y lo condenó a 10 años de prisión, la consecuencia fáctica va a ser que pierda el trabajo. La consecuencia fáctica va a ser que su esposa tenga que mantener ahora el hogar. No, no es eso cuando hablamos de las consecuencias que tiene que mirar el juez, sino las consecuencias normativas, es decir, a qué situaciones de derechos y obligaciones va a referir su decisión y cómo esos derechos y obligaciones que él está protegiendo y garantizando van a poder aplicarse en el futuro. Aquí también entra también de algún modo el principio de universalidad en la medida que interesa que lo que se resuelve hoy el juez tenga
verdadera conciencia de que después va a poder ser resuelto por él mismo o por otros jueces siguiendo su opinión o su propia jurisprudencia. Bien. Cuando la sentencia ha cumplido todos esos requisitos, podemos decir que es una sentencia correcta. Es decir, que es una sentencia que reúne las condiciones exigidas por una buena argumentación jurídica. Naturalmente, la argumentación implica que los jueces están obligados a fallar y los jueces están obligados a justificar. La obligación de los jueces está en las constituciones nacionales y provinciales, en virtud de la cual los jueces no pueden dictar resolución por su propia opinión o por su propia voluntad. Tienen que dictar resoluciones dentro del marco de la ley. Lo que sucede es que como la ley o las normas en realidad deben ser interpretadas, es que a veces los jueces pueden tener interpretaciones jurídicas distintas sobre un tema. Eso es lo que nosotros veíamos en el tema anterior cuando hablábamos de la jurisprudencia contradictoria. ¿Por qué? Porque a veces una línea jurisprudencial resuelve el mismo caso de un modo y otra línea jurisprudencial resuelve el mismo caso de otro modo. En este caso, ¿de qué hablamos? De que hay una contradicción en la jurisprudencia. Bien, y sabemos que eso es muy malo, es decir, que genera un caos social, un caos jurídico, un caos en la determinación de los derechos y deberes de la persona, que deriva de que cada juez tenga que, evidentemente, resolver de acuerdo con su interpretación. Ahora bien, cuidado, porque interpretar no es no dictar, no ceñirse a las normas jurídicas, no es obrar fuera del derecho. La interpretación posibilita que el juez alcance la posibilidad de dictar una sentencia válida, aun cuando otras interpretaciones sean posibles. Pero ahora entonces me estoy pasando ya al tema 10, y no sé, voy a mirar, y ya es un poquito tarde, ya perdonen, los que les gusta el fútbol, se me pasó. Bueno, así que en honor de Messi y todas esas cosas, los voy a dejar, Así que tengan muy buena terminación de la noche. Nos vemos el lunes y esperemos que todos estemos mejor, Saludos para todos.